salíamos al jardín o a la noche, que estábamos solas y nos acostábamos y por suerte no había televisión, ni redes, ni nada. Y ella me leía sus poetas preferidas. Y sus poetas preferidas, aparte de Rubén Darío, que yo no comulgaba, porque me parecía muy pegajoso, Alfonsina, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, después poetas que no se conocen, pero que tuvieron una vida terrible de la misma época, como Teresa Wilmur de Chile, estas que encierran en un manicomio porque son demasiado modernas y le quitan los hijos. Y claro, ella me descubrió un mundo y luego salíamos al jardín. Y entre las rosas y los rosales, pues leíamos poemas. Era muy cuca, sí, porque lo que ella quería enseñarme, que poco a poco me lo fue inculcando, es que una mujer tenía que ser independiente. Entonces, ya poco a poco, como a los 11 años, me dijo, nunca dependas de un hombre. Haz tu vida, tu carrera, pero que puedas ser independiente. Pero bueno, eso no te entra, no lo entiendes. Lo vas, te queda ahí, como tantas cosas que dices, debe ser importante, y te lo quedas. Y poco a poco empecé, ya eso no le gustó tanto, a inventar poemas. Y los recitaba en el jardín, pero para los transeúntes, para ver cómo reaccionaba el barrio cuando pasaba. Entonces lo decía gritando casi. Y eran odas a los pobres y por los desgraciados. Y claro, todo lo que yo juntaba de los poemas y de la vida y de lo que veía en el campo y los muertos, siempre me fascinaron. Le tuve miedo, tuve fascinación por el agua, el río, la muerte y las rosas, fíjate, como Alfonsina. Porque ella tenía su rosal, la rosa color té, la rosa no sé qué, la mutable, la tal. Uno no se da cuenta cómo se traza el camino. Pero tenía el apoyo, iba a un colegio donde a los 6 años empezabas a estudiar declamación. Entonces te hacías amiga de Lorca, del lagartito, que yo me lo lloraba todo, porque te daban ese poema, pero en realidad tenía un final un poquito triste. Y Marilena Walsh, y claro, teníamos declamación durante todo el colegio primario, que eran muchos años. Mi padre era italiano y le gustaba, como todo, era muy renacentista. Entonces me llevaba a la ópera, yo no vi teatro en principio, vi ópera y danza. Me llevaba al teatro argentino y a la ópera. Entonces, también cantaba en el jardín Carmen, Madame Butterfly. Y como empecé a estudiar piano a los 8 años por él, porque en violín era una negada, que es lo que él quería, pues nada, se juntó todo. Yo le llamo la etapa de las topas, topitas, porque cuando llegó la dictadura, claro, toda esa educación maravillosa la querían destruir, pero no podían en principio. Y la primera imagen fue terrible porque el golpe militar lo viví en el colegio. Y las maestras se dividieron en dos, las que estaban felices porque saltaban y nos daban la imagen terrible a los niños, niñas éramos, de saltan cabezas, los están reventando a todos, a los peronios, los ametrallan, están bombardeando, los ametrallaban desde aviones, avionetas. Y esa imagen no se me borra jamás porque te queda grabada. Entonces me di cuenta y en mi casa me dijeron, no hables de nada. Pero el solo hecho de pertenecer a otra clase social
ya estaba. Y pertenecíamos como a la clase de las pobres. Y después estaban las hijas de los militares. Y así se fue dividiendo el colegio. Entonces las topas andábamos buscando quiénes eran nuestras aliadas y quiénes las enemigas. Fue duro. Yo llegué a pelearme con una, porque se burlaban de nosotras, nos quitaban los asientos, los tinteros, las no sé qué. Y conmigo cometieron un error que fue burlarse del apellido. Rota, Rata, en la pizarra, la hija de un militar, Guerrini, no lo olvidaré jamás. Una pelirroja, y salté, pero vi rojo, salté y la agarré de los pelos y la arrastré por todo, alrededor del escritorio, subiendo y bajando la tarima de la maestra. Bueno, casi me expulsan, claro. Y sobre todo a la salida del colegio empezábamos a hablar, no sé qué, siempre hasta que hablábamos de política. A los 10 años no podías hablar de otra cosa más que de política. Entonces llegábamos, entonces te empezaban a invitar a sus casas y a mí me invitaban a mítines políticos incluso del Partido Radical, que el Partido Radical era un partido radical de derechas, pero radicalmente de derechas, pero antiperonista. Entonces estaba con los militares en principio. Nosotros tuvimos mucha suerte porque pillamos la época todavía peronista, donde había, en el colegio secundario, estaba el teatro universitario, donde nos hacían pruebas, había actividades extra y coprogramáticas. Una de ellas era un teatro profesional. Y a mí me hicieron una prueba a los 14 años, me presenté. Y loca de mí, había leído a los 14 años, no sé por qué, por mi madre seguramente, Electra. No sé qué entendía, pobrecita, pero yo me paré en una tarima para hacer la prueba y me recité todo, pobre. Orestes, lo llamaba Orestes, pero claro, yo llamaba a mi hermano y mi madre, Clitemnestra, y era mamá. Claro, me lloré todo. Y hoy pienso, ¿qué habrán pensado? ¿Qué habrán pensado? Me cogieron, yo creo que por impune. Fue el teatro universitario y como el director del teatro universitario era director del Teatro La Lechuza, inmediatamente me captó para el Teatro La Lechuza y para Radio Universitaria, que era de la universidad, donde solo se hacía Shakespeare. Entonces me invitaron, ya de jovencita, a un seminario en la universidad sobre dirección, Shakespeare, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tuve mucha suerte porque todo se me fue dando como natural. Yo creo que, perdón, que lo que a uno le salva en la vida es la gratitud. Si tú tienes gratitud por lo que te dan, no paras de crecer. Y si siempre estás en la duda, porque certezas no tenía ninguna. Esos maestros que arriesgaron su vida, no tiene precio eso, que nos daban clases clandestinas, sabiendo que podía haber ahí infiltrados y que realmente arriesgaron su vida. Algunos tuvieron que huir del país de repente porque incluso el rector de la universidad, al que echaron, por supuesto, y estaba todo mezclado. Yo estaba en la secundaria, pero ya teníamos tanta relación con la universidad y luego entré a filosofía. Pero además te enseñaban cosas, no solo te enseñaban todo aquello que estaba prohibido. Para mí Heráclito era como, ¡ah, Dios mío, que no, quiero entenderlo! No solo aquello que habían quitado, que era ridículo, quitar a Heráclito. Pero bueno, había cosas que empezaban a prohibir, las matemáticas modernas, las no sé qué. Entonces, de todo eso, de todo lo que estaba prohibido, daban clases. Hasta la economía de Mao. Todo. Incluso
La tesis que me salvó un profesor del colegio, pues yo había presentado una tesis de Antígona, donde hacía un parangón con la dictadura, con la sociedad argentina. Y me llamó aparte y me dijo, ¿estás loca vos? En la universidad, todos los que nos encontrábamos y que íbamos al cine clandestino para ver, yo qué sé, para ver Último Tango en París o para ver todo lo que estaba prohibido. Que se arriesgaba mucho esa gente, mucho, mucho, mucho. Pero lo que fundamentalmente recibí es que no hay que esperar recibir nunca, que hay que tener para dar y recibes. Que siempre hay que pensar en qué necesita el otro y recibes, y da igual lo que recibas. Si no lo esperas, todo será bueno. Han matado a mi compañero, es decir, no es matar, es esperar y hacer tantos trámites y arriesgar la vida y meterme hasta en Campo de Mayo, cosas muy locas. Ir al previcariato de las Fuerzas Armadas, aunque esté arriesgando la vida, pero que hay que hacer, que no me quede mala conciencia de que no he hecho, porque lo que piensas es que están torturando a las personas que amas, a mis amigos, a mis compañeros. Eso es insoportable, es un dolor que no quitas nunca, es una herida, como decía Lorca. Todo lo que haces es para restañar la herida, y todo lo que haces creativo, y mis hijos, y lo que ponían mis hijos, es todo para restañar una herida que no se va a ir nunca, mientras tengas memoria, claro, porque hay gente que no sé qué hace con la memoria. Yo no quería venirme, quería seguir luchando ahí, pero fue mi madre la que me dijo, a ver, ¿qué hago yo con tus hijos si te matan? ¿Cómo los educo? ¿Qué les digo? Yo escribí cartas también para que, por las dudas, me cogieran antes de... Y sí, decidí venirme. Pero a último momento, con tanto trámite que tienes que hacer y tanto que me ayudaron, Bustamante Alsina, un abogado de derechos humanos que se jugó la vida siempre, y Loso Migriana, un autor también de teatro, me ayudaron muchísimo. Reunirme con un psicoanalista, Pavlovsky, que era escritor además, y que aquí le fue muy bien, que me ayudó allí y me presentó a Sarah Glassman, otra exiliada en Francia, gente con la que me reencontré aquí y hicimos un guetito donde nos ayudamos muchísimo. Y después encontré a Carlitos Eslepoy, que es un abogado que trabajó con Garzón mucho en derechos humanos, y él nos ayudaba a todos. Después estaba el médico, que era el médico de todos los argentinos, después estaba la Cruz Roja. Ibas encontrando y cada uno te iba diciendo lo que ya había encontrado y te iba ayudando. Pero conocí a gente que había estudiado conmigo en Buenos Aires, catalana, entre ellos discípulos de Sinisterra. Entonces lo conocí a Sinisterra, bueno, y así fue dando. Y luego preparé un espectáculo y dije, ala, allá vamos. Entonces busqué salas y encontré a Margallo buscando salas, y a Petra y a Fermín Cabal. Y los dos me ofrecieron su sala, con lo cual hice el primer espectáculo que se llamaba Sálvate tú, ¿cómo no? Y después hice otro recital de poesía con todos los que yo amaba, o sea, Cortázar, y también con Fermín, con Margallo, y con Margallo ya nunca, siempre continuó, y con Fermín también. Me ayudaron mucho los vascos también, porque yo quería estudiar bien la historia española de verdad. Entonces ahí estudié mucho revisionismo, mucha historia de aquí.
Allá sabíamos más que aquí, porque allá teníamos a Marco Sana, allá leíamos a los 17 años, yo ya era amiga de Marco Sana, amiga... conocíamos todo lo prohibido aquí, allí sí. Entonces se festejó incluso la caída de Franco con Sidra, ya se festejaba todo. Pero lo que pasaba aquí es que aquí no se podía festejar. Si conociendo el panorama de aquí me di cuenta que era muy diferente al de allí, entonces me puse en contacto con el Iura, a través de Sinisterra, Manolo, y ahí conocí a toda la gente maravillosa, desde Fabià hasta a todos. Porque yo había empezado allá ya a tener un proyecto de lo que aquel país necesitaba, que era unir todas las artes, fusionar las artes para que se alimentaran unas a otras y hacer un arma mucho más potente con la cultura. Y ese proyecto aquí no sabía si entonces sí cabía y más que allá. De otra manera, entonces empecé a formar un proyecto donde se pudieran fusionar las artes, de a poquito. Cecilia vino a buscarme a ver si daba clases, no sé qué, y Manuel Arias acababa de llegar del País Vasco, eran todos infantes en realidad. Y así conocí a Marisa, y así conocí a Eusebio Poncela. Claro, era un grupo de gente con todo lo que estaba pasando en los 80, desesperada. Y fue muy ilusionante empezar con ellos. Me descubrieron los representantes y entonces los representantes me empezaban a mandar gente. Entonces Colomo empezó no sé qué, entonces invité a los directores. Dije, bueno, Chávarri y tal, no sé quién, vengan a ver a esta gente porque es muy válida. Y empezaron a venir a las clases. Tuve que ir pequeñitas, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Mira, nosotros nos mudamos desde que tuvimos aquí seguramente 10 casas. Nos tuvimos que ir porque nunca teníamos suficiente para pagar el alquiler. Entonces nos fuimos hasta, yo qué sé, por el barrio de La Esperanza. Y hasta que fuimos teniendo más, y hasta que ya en la época donde estaban Willy Toledo, Natalie Pozas, esa es la época en el que empecé a montar antes teatro. Juan empezó a trabajar en cine porque lo conoció Chávarri justamente en mis clases, corriendo por ahí, porque siempre estaban ahí ellos. Y a María, y entonces empezaron a trabajar en cine ellos. Entonces empecé a dar clases de adolescentes, que no era porque yo no era... Entonces llamé a profesionales. Fue creciendo, pero no me di cuenta cómo fue creciendo. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, ahora sí el proyecto puede tener una sala donde el alumno pueda salir y sea visto, pero la realidad le entre, que no sea un gueto. Algunos sí piensan que es sencillo, que es el éxito, el dinero. El dinero hace mucho que empezó a ser, como decía Kant, el nuevo Dios. Nietzsche también lo decía, el nuevo Dios de la sociedad, ¿no? Bueno, no lo era tanto. Todavía querían ser extraordinarios, todavía querían ser geniales, todavía querían la excelencia. Entonces eso me permitió poner danza, movimiento, danza afro, todo lo que ayudara a la unidad del ser, que el corazón, la mente, el cuerpo, la energía, el instrumento que es la palabra, esa obra de arte, y el cuerpo fueran uno, que es lo que el actor tiene que ser más sabio que nadie. Dejar de mirarse, porque el mirarte te genera, bueno, aparte de que te puede generar un narcisismo, un ombliguismo ahí, un egocentrismo excesivo. Quererse hay que quererse,
saberse, conformar tu identidad, que a su vez, claro, el yo y la identidad es que lo uno sin lo otro. Ver al otro, porque el 50% en una escena lo pones tú. Eres tú la que está ahí, no es otra. Y yo te contesto a ti, más allá de todos los artilugios. Eso cuesta más ahora. El que estén con el otro. El que si no estás, te reclamo. No te creo, pero no te estoy creyendo como ser humano porque no me estás viendo. Eso es fundamentalmente, en realidad, de lo que se da. O sea, el que tú imagines, es todo un proceso, el que tú imagines qué sentirías si fueras una lombriz y te arrastres, es un sentimiento que nace de tu yo arrastrado. No es, ahora soy una lombriz. No, no. Es qué pasa con tu yo arrastrado. ¿Qué pasa si soy una hiedra y vivo del otro, chupando al otro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si soy un sauce llorón que todo el tiempo está acariciando el río? ¿Qué siento yo? ¿Qué pasaría si yo soy un perro? Incluso cuando creo un personaje, pienso, sé de un actor que hacía Churchill y decía, lo que pensé es una lechuza. Entonces, pero haces tuyo ese movimiento. ¿Qué me pasaría a mí si yo estuviera todo el tiempo desconfiando? Que es otra cosa. Bueno, desnudarse es justamente ir a lo profundo, ir a tu raíz, saber de tus raíces, que a veces le falta mucho a la sociedad entera. O sea, profundizar en tus raíces. Y a veces un recuerdo encubre un verdadero recuerdo, en ocasiones, y bastantes. Y tratar de descubrir quién eres realmente, cuáles son tus raíces. Uno pone las cosas muy esquemáticas. Mamá me pegaba, yo odio mamá. No. Y cuando empiezas a ahondar, piensas cuánto le debes, qué te dio, cuánto sufrió ella, cuánto miraba de fuera mamá cuando papá me pegaba. Y te desnudas. Eso es lo que le vas a prestar al personaje, que son tu memoria emotiva. Es la memoria emotiva lo que tienes que trabajar mucho. Y le prestas una partecita tuya al personaje, porque no eres todo tú, si no te pringas y te vuelves loco. Es ser consciente de qué parte de uno le presta al personaje. Eso es mantener la salud. Saber que no soy toda yo el personaje, sino qué parte mía recurre a ese personaje, porque esa es mi parte que le voy a prestar a Irina, o a Masha, o a Lady Macbeth. ¿Qué parte que reivindico? De entrada te das cuenta de la pasión. En otros casos te das cuenta de que tienes que hacer que aflore esa pasión y que se desprenda del padre famoso, de no sé qué, o de la sombra de la madre o del padre, que se desprendan de las exigencias, de los mandatos. ¿Cómo no ver a una Penélope que a los 14 años se pone a hacer Julieta, está loca? O Juan con Penélope, 15 años, no, 14, no me acuerdo, es que no podía ser. Y de repente decían, no te creo. Eran como avanzados. Hicieron Romeo y Julieta y claro, yo tenía que parar eso, pero no sabía cómo, no frustrarlos, porque estaba todo el curso mirando y ellos en su mundo de la despedida de Romeo y Julieta y no sé qué. Entonces había que ver cómo decías, bueno, vamos hasta aquí, y qué tal no sé qué, y qué tal no sé cuánto. O de repente te hacían, ahora ya no, una improvisación y empezaban a pelearse por la plusvalía. Pero tienes 15 años, ¿cómo vas a...? Que era divertido. Bueno, siempre tiene que haber un don, quiero decir,
la voz es un don, la palabra, la dicción es un don. Pero eso lo puedes trabajar. El cuerpo estás dotado, pero lo puedes trabajar. Toda tu energía, lo que necesitas para estar unificado. Y es tu instrumento para hacer lo que deseas o lo que necesitas de la forma en que tú deseas, que a veces es muy impotente, se sienten cuando no tienen palabra. Puedes estar dotado de eso, de lo que no te puede dotar nada es de la vida, de lo que hayas vivido. Hay que vivir. Hay que ver la vida, estar comprometido con la vida, estar en la vida, saber cómo sufre el otro, cómo sufre el otro, tener una cosmovisión de lo que está sucediendo en el mundo, en tu época. A ver, puedes estar dotado, pero si eso no lo elaboras, no lo trabajas, es como no estudiar. Puedes estar dotado para mucho, pero el médico tiene que estudiar. Puede estar dotado para tocar música, pero tiene que trabajarlo. Tiene que estar dotado para la danza, pero tiene que trabajarlo. Y eso hay que afinarlo, trabajarlo y encontrar las herramientas que tú vas a usar. Las clases no son una especie de método para todo el mundo igual, no, cada uno y cada yo tienes que descubrirlo, que hay un potencial ahí, pero es personal, ese actor será único, porque Raúl Arévalo es único, no es la imitación de nadie, ni de otro actor. Y cada actor tienes que tratar de llevarlo por donde tiene su personalidad, donde va a ser único y única. Recuerdo a Penélope y a otra chica francesa haciendo Las criadas, de una sensualidad y una comprensión, no sé por qué, porque han vivido, que no la olvidé de esa escena. Pero muchas más, ¿eh? Recuerdo a Ernesto Alterio y a Juan Enocasey, una locura total, porque además una creación, pero con una claridad, eso es inolvidable. Pero muchas otras. Recuerdo el día que Alberto San Juan desbloqueó y se conmovió en escena por primera vez de verdad, de verdad. Son momentos que dices, ya, por fin. Que no sabes por dónde pillarlos, los pillas por aquí, por acá, con electroshock, con suavidad, con cariño, hasta que encuentras como muchas escenas que recuerdo de Dina y Alba, la sensualidad por fin de dos mujeres. Hay muchas escenas y sobre todo una de Chejo, que por fin comprendieron Chejo. Belén, de no hace mucho tiempo, extraordinario. Goya Toledo haciendo La rosa tatuada, impresionante. Con Nur chiquitita siendo la hija, y Natalie Pozas. Sí, hay escenas que te descubren que yo esto no lo hubiera podido hacer, eso mucho. Viene ya desde los últimos 15 años, poco a poco, la ausencia de lectura. No vienen leídos de casa, dijo Luis Pascual cuando dio aquí un seminario. La ausencia de educación. No leen en la primaria poesía, no leen en la secundaria Lorca, Machado, la generación del 27, la generación del 90. Es como, no tienen una cosmovisión de, bueno, esto es el realismo simbólico, y de aquí, de Singer, nace el realismo simbólico de Williams, el poético de tal, y nuestro amigo Lorca de aquí con las bodas de sangre y el otro con Jinetes hacia el mar, y aquí Pirandello, y están todos en la misma época. Pero no... Y cómo vengo desde Sófocles, como uno, y cómo voy, paso por Ibsen, y cómo llego a Ionesco, y después influencia a Beckett, y cómo...
no han leído nada, entonces sufren mucho. Pero por otro lado hay una sociedad que desabastece, porque deseducando quitas un arma fundamental de la sociedad. Una mala gestión gestiona mal la educación y gestiona mal la sanidad. Ya es una sociedad enferma, porque le faltan las 3 patas fundamentales. Entonces es una generación que hay que sostener mucho y apasionar, porque falta la pasión por la tarea, falta la pasión por construir esa herramienta que va a cambiar el mundo. Hay que creerse que puedes cambiar el mundo, pero hay que dejarles creer que pueden cambiar el mundo. Entonces creo que vienen con ese reclamo casi autocrático, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Piden una respuesta, pero no, la respuesta está en ti. Pero te lo tienes que creer que tú puedes, que es lo que yo digo, que a nosotros nos hicieron creer que podíamos. Pero por otro lado, las redes, yo digo que me han vencido, que nos han vencido, porque las redes ponen una información falsa, generalmente de lavado de cerebro. Entonces todo se recurre a las redes, que a veces no es... Cuando lo descubren, se apasionan. Entonces quieren más y más y más y más y más y más, y descubren un mundo. Pero un mundo en todo, porque ese feminismo de políticamente correcto que se vende, todo eso se les va al garete. Mira, es como para querer, hay que querer seguir queriendo. Entonces, a lo mejor de 20, como diría Alfonsina, alguien entre el montón comprenderá. Entonces luchas porque se apasionen y se crean que pueden cambiar y que se crean que vale la pena y que la tarea es la protagonista, no el colegueo, no te mando un WhatsApp, oh, qué bien estoy, hoy me levanté mal. Hablemos de mí, de qué me pasa, de qué te pasa, de cómo estás. Creo que sí que algunos se apasionan, profundamente se apasionan por Whitman, por los poetas. Yo trato, la poesía ayuda mucho porque hay una presentación, un nudo y un desenlace y me ayuda para la dramaturgia. Está pasando con un grupo que empiezan a entenderlo de otra manera, entonces quieren más y es contagioso. Voy a usarme a mí, porque la única herramienta que tengo soy yo. Pero luego, en lugar de amarte a ti, tengo que amar a lo mejor a la cámara. Y la cámara es mi sustitución, mi mamá, mi papá, mi tal. Y yo tengo que querer a la cámara como la cámara me tiene que querer a mí. Es igual, lo único que las mismas dificultades que en el teatro, pero más. Ese cable pertenece a. Y igual que tú incorporas las luces en el teatro e incorporas el ruido que hay entre bambalinas e incorporas el texto que se olvidó tu compañero e incorporas todo, las butacas y el que tose, todo lo incorporas, todo es el presente, lo usas, lo usas, lo usas. Aprender a usar todo lo que está pasando para estar presente. Lo importante es estar alerta, 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 alerta como en la vida. Entonces, en realidad, simplemente es una herramienta diferente, solo que en el cine te ves luego y te quieres morir. ¿Qué decirte? Hablamos mucho de ideología, mucho del mundo, de la vida, de la guerra, de lo que está pasando, de lo que pasó con Khomeini, de lo que pasó con tal. Fíjate si yo hubiera sabido en el 78 que Khomeini iba a ser quien fue y el otro iba a ser quien tal. Y desplegamos mucho la historia, pero hablamos mucho de autores. ¿Te acuerdas de Hildegard, la chica que la madre mató, que escribió, no sé? Hablamos mucho de España, hablamos mucho de
de lo que está pasando en todas partes. Tenemos muy presente a Argentina, tenemos muy presente a los psicópatas que hay ahora, narcisistas que nos gobiernan por todos lados, que están generando toda esta guerra perenne que nos atañe a todos. Hablamos mucho de dramaturgia, hablamos mucho de teatro, hablamos mucho de la tarea. No hablamos de los problemas presentes en la tarea. Y hablamos mucho de nosotros, de la vida, de lo que está, de los proyectos y tal. Teníamos muchas obras. Es un proyecto. Hubo uno que acariciaron mucho María y Nur, que fue Las Tres Hermanas. Y que yo estaba haciendo una versión, y esto que hay otra cosa inminente, otra, y eso es algo que todavía me duele, que era ideal, y que es una obra impecable, difícil, pero impecable, y que además la puedes traer ahora, y como todo buen teatro es universal e intemporal. Pero decidimos hacer poesía para encontrarnos. Y ese proyecto es el que sigue. Hicimos La Alfonsina, pero después Juan el Whitman y después Nur. Nur es la gran amante de todas las poetisas y es la que arma y todo. Y sí, en septiembre estrenaremos otro grande, ya grande, que era aquel que Marisa quería y otros cuantos, juntarnos y tener gente invitada, de manera que si va de gira, va uno, va otro, va el que puede, va el que no puede. A Rosa María y a Margallo echo mucho de menos. Me parecían imprescindibles. Marisa porque fue una mujer mucho más comprometida de lo que se la recuerda, me parece, ¿no? Y fue la primera que me ayudó en la búsqueda de Diego, por ejemplo. Que hubo por ahí que me reservó un aula en televisión para ver un vídeo de París, y estoy hablando de hace tantísimos años, casi cuando llegué, 40. Marisa tenía tantas cosas en el corazón y que hay algunas que a veces no llegas a poder expresar con las obras que haces. Y Margallo, que era un amante del teatro hasta último momento, casi no podía caminar, pero estaba ahí y que me abrió puertas, pero con todo ese afecto al teatro, ese amor a la tarea, es que es lo que digo, y que uno se encuentra. Les echo de menos, y a María Rosa, porque se peleaba tanto. Era una persona extraordinaria, con un sentido del humor negro como yo. De resistir con una sonrisa, pero de resistencia, de lucha, de pasión por la tarea, de no dejar de creer que tú puedes cambiar el mundo, de que no vale quejarse, que hay que proponer, que la madurez está en no quejarse, proponer, tener propuestas. Detesto la inmadurez de la queja. Yo creo que he dicho así en general, diría que a mí, aparte de muchos seres humanos, el teatro me salvó la vida.